Perú, 27 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar el panorama económico y también legal del país a través de una serie de avisos oficiales. Así es. Vamos a analizar una licitación aeroportuaria de más de $500,000,000, movimientos de capital que nos cuentan historias opuestas en el sector industrial. También una resolución clave en materia ambiental, que tardó, fíjate, casi una década en resolverse. Y cerraremos viendo cómo el aparato estatal, a través de remates y notificaciones, impacta directamente a las empresas y a los ciudadanos. Un panorama muy completo. Comencemos con algo que parece mundano pero que nos afecta a todos, los que viajamos, los aeropuertos. Aeropuertos del Perú lanzó una licitación pública ¿Para qué exactamente? para comprar algo tan específico como balanzas de check-in y para 10 de sus terminales, ¿eh? No estamos hablando de Lima. Son lugares como Chiclayo, Iquitos, Trujillo, Pucallpa. Entiendo. Y el monto es lo que realmente llama la atención. El valor referencial máximo es de $651,556 estadounidenses. Más de $500,000. Más de $500,000, solo en balanzas. Esto nos da una perspectiva, creo, inmediata de la escala de inversión que se necesita. Totalmente. Para mantener la infraestructura. Claro, solemos pensar en las pistas, en las terminales, pero cada pequeño componente tiene un costo y un ciclo de vida muy significativo. Exacto. Más de $500,000 para pesar maletas. Supongo que esto nos da una pista sobre por qué las tasas aeroportuarias son lo que son, ¿no? Precisamente, es que no es el gran proyecto, es el mantenimiento constante. Y estas no son las balanzas que uno compra para su casa. Me imagino. Deben cumplir certificaciones internacionales de seguridad, de precisión, estar integradas a los sistemas de las aerolíneas y soportar un uso rudo miles de veces al día. Claro. Lo que vemos aquí es el costo real de la modernización y en la periferia asegurando que un aeropuerto en, digamos, Talara, cumpla con los mismos estándares que uno principal. Es una inversión invisible, pero fundamental. Bien. Esa es la inversión pública en cosas que podemos ver, que podemos tocar. Pero ¿qué pasa con el dinero privado? Con esos movimientos de capital más invisibles dentro de las empresas. Ah, sí. Los avisos de hoy nos cuentan dos historias que son, como el día y la noche. Por un lado tenemos a Fundición Callao SAC, o Funcal. Así es. Funcal anunció un aumento de capital social. El monto es de 140,600 soles. Pero lo interesante aquí no es tanto la cantidad. Sino el método. Exacto, el método. Lo hacen por capitalización de créditos. A ver, descompongamos eso. No es dinero nuevo o fresco que entra a la empresa, No. sino que están convirtiendo deudas que tenían en acciones, en propiedad de la empresa. Mi primera pregunta es, ¿por qué una empresa haría esto? ¿Es una señal de problemas o todo lo contrario? Es una excelente pregunta, porque se puede interpretar de ambas maneras, pero en la mayoría de los casos es una jugada de confianza. ¿Confianza de quién? Del acreedor. Imagina que la empresa te debe dinero. Tienes dos opciones, o exiges el pago en efectivo o aceptas acciones a cambio. Ya veo. Si exiges el efectivo, es porque no crees mucho en el futuro de la empresa. Pero si aceptas acciones, estás haciendo una apuesta. Estás diciendo, no me pagues ahora, prefiero tener un pedazo más grande de esta compañía porque creo que en el futuro valdrá mucho más que la deuda original. O sea, los acreedores, que en una empresa así probablemente son los mismos accionistas principales, Muy probablemente. están reinvirtiendo su confianza. En lugar de sacar dinero, duplican su apuesta. Exactamente. Es una forma muy inteligente de fortalecer el balance de la compañía sin necesidad de buscar capital fresco, que podría ser complicado o caro. Se reduce el pasivo, aumenta el patrimonio. Y la empresa se ve más sólida. Mucho más sólida, para negociar con bancos, con proveedores. Además, el aviso detalla un proceso muy regulado con ruedas de suscripción preferente para que los socios actuales no se vean diluidos. Es una movida de manual para fortalecerse desde adentro. Y en la otra cara de la moneda, haciéndolo upiesto, tenemos a RB Investments SRL. Sí, ellos anuncian una reducción de capital. Están sacando 771,879 soles para devolvérselos a sus socios. Si aumentar capital es confianza, esto es desconfianza. No necesariamente. Una reducción de capital puede ocurrir por múltiples razones estratégicas. ¿Cómo cuáles? Podría ser que la empresa vendió un activo importante
o una línea de negocio y ahora tiene un exceso de liquidez que no necesita para operar. Ah, claro, tiene dinero ocioso. Exacto. Y en lugar de tenerlo en el banco, decide que es más eficiente devolverlo a los socios para que ellos lo inviertan en otro lado. O puede ser una reestructuración o simplemente los socios deciden materializar parte de las ganancias. Entiendo. Mientras que lo de Funcal es una apuesta al futuro, esto puede ser la cosecha de éxitos pasados. Entendido. Dos herramientas financieras con propósitos muy distintos. Ahora, hemos visto decisiones internas de las empresas. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo corporativo choca con el poder del Estado? Y aquí tenemos un caso, fascinante. Involucra al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA. La Policía Ambiental del país, sí. Este caso es una verdadera lección de derecho administrativo y de paciencia. ¿Por qué? La OEFA está publicando una notificación para la empresa acuícola Sechin S.A., pero no es para imponer una nueva multa, es todo lo contrario. Ah, ¿no? No. Está revocando una resolución del año 2016 que había encontrado a la empresa responsable de 2 infracciones ambientales. Un momento. ¿Una decisión de 2016 se está revirtiendo ahora? ¿Casi una década después? Eso suena a un proceso legal larguísimo. Y muy costoso, me imagino. Y la razón de la revocación es una orden directa de la Corte Superior de Justicia de Lima. O sea, el Poder Judicial. Exactamente. Lo que vemos aquí es el sistema de pesos y contrapesos en acción, pero moviéndose a una velocidad glacial. La OEFA, como ente técnico, fiscalizó y sancionó. La empresa no estuvo de acuerdo, llevó el caso a la justicia. Y años después, la justicia le dio la razón. Así es. Esto abre un debate enorme. Por un lado, el derecho de una empresa a defenderse. Por otro, la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas ambientales de forma efectiva. Ese es el núcleo del asunto. Judicial protegiendo a las empresas de posibles excesos regulatorios o está sobrepasando sus funciones al corregir decisiones técnicas de un organismo especializado. No hay respuesta fácil. Para la empresa, una victoria. Claro, limpia su historial. Pero para el sistema es un recordatorio de que las decisiones administrativas no son la última palabra. Y si hablamos del poder del Estado, no podemos ignorar al gran protagonista de las páginas legales, la SUNAT. Ah, la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria. Aquí es donde vemos el poder de ejecución del Estado en su máxima expresión, a través de los remates. Los remates son la consecuencia final, la última parada en un largo camino de incumplimiento. Y los avisos de hoy nos dan ejemplos clarísimos. Por ejemplo, Se anuncia el remate de un inmueble de la empresa Sumalea Xac en Ica. El precio base es de 362,702 soles. pero lo revelador no es solo el precio, sino la lista de gravámenes, las deudas que pesan sobre esa propiedad. Exacto. Ese listado es una radiografía de los problemas de la empresa. Sobre esta propiedad pesa una hipoteca a favor de una compañía extranjera, LAD Américas NV, por $350,000. ¿$350,000? Y además un embargo de la propia SUNAT por más de 100,000 soles. Vemos una batalla de acreedores sobre un mismo activo. Cuesta imaginar que una hipoteca con una firma internacional y un embargo del fisco terminen así, en un remate público. Es común ver esta pelea entre acreedores. Muy común. Y existe un orden de prioridad para el cobro, lo que en derecho se llama prelación de créditos. Generalmente las hipotecas inscritas primero tienen preferencia, ¿Pero la SUNAT? pero la SUNAT tiene herramientas muy poderosas. Este remate es el acto final de una larga obra que probablemente incluyó notificaciones y procesos coactivos durante años. Y las reglas del remate son increíblemente estrictas. El aviso prohíbe explícitamente el uso de celulares, cámaras y acuerdos o concertaciones entre los postores. Y amenaza con retirarlos con el auxilio de la fuerza pública. Suena a escena de película. ¿De verdad es un problema tan serio? No es de película, es una realidad económica. Se busca evitar a toda costa la colusión, es decir, que los postores se pongan de acuerdo en secreto para no subir las ofertas. Para que uno gane barato. ¡Exacto! Y luego se repartan la ganancia. El Estado, la SUNAT en este caso,
quiere maximizar el dinero que recupera de la deuda. Por eso la advertencia es una señal muy clara de que la autoridad no está jugando. Y esto no es solo un fenómeno de la capital, ¿verdad? Vemos un caso en Santiago de Surco con un precio base de casi 1 millón de soles. Y una lista de deudas aún más larga que incluye al Ministerio de Trabajo. Pero también vemos notificaciones de la Intendencia de la SUNAT en Tarapoto. La maquinaria tributaria opera en todo el país. En todo el país. Pero no todo en estas páginas es el final de una historia, como en los remates. También hay comienzos. También encontramos el comienzo de nuevos capítulos económicos. Y uno de los más importantes para el Perú es la minería. Vemos múltiples petitorios de concesiones mineras. ¿De quién? De una de las grandes del sector, Minsur S.A., todos en el departamento de Puno. Y los números son impresionantes. No es un solo petitorio, son varios. Y cada uno por 1.000 hectáreas. En distritos como Potón y San Antón. Son áreas enormes. Es un recordatorio del apetito que sigue existiendo por los recursos minerales del país. Y es importante entender que es un petitorio. No significa que mañana van a abrir una mina. Es el primer paso. Es el primer paso formal. Es como poner la bandera. La empresa solicita al Estado el derecho exclusivo para explorar en esa área. Es una apuesta a futuro. Claro. Están invirtiendo ahora para asegurar los derechos sobre lo que podría ser una fuente de riqueza en la próxima década. ¡Qué contraste tan fuerte! En la misma publicación, la SUNAT rematando los restos de un negocio fallido para saldar deudas del pasado. Y una empresa minera sentando las bases legales para proyectos multimillonarios del futuro. Ese es el resumen perfecto. Unos están cerrando libros, otros los están abriendo. Nos muestra que la economía no es una sola cosa. Es un ecosistema de ciclos de vida. Mientras una historia termina en Ica, otra completamente nueva empieza a escribirse en las alturas de Puno. Entonces, si damos un paso atrás, lo que tenemos en las notificaciones de un solo día es una radiografía completa de la economía en movimiento. Absolutamente. Tenemos la inversión pública modernizando aeropuertos, el capital privado fluyendo dentro y fuera de las empresas. Vemos batallas legales de una década entre reguladores y corporaciones. El Estado liquidando activos para cobrar deudas pasadas y al mismo tiempo otorgando los permisos para la explotación de recursos que definirá el futuro de toda una región. Precisamente. Es el esqueleto del funcionamiento económico y legal del país expuesto a la luz. Desde algo tan cotidiano como comprar balanzas hasta el complejo mecanismo de una subasta judicial. O la apuesta a largo plazo de una concesión minera. Exacto. Cada uno de estos avisos, que la mayoría ignora, es una historia económica en sí misma, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Detrás del lenguaje formal, de los números, cada notificación es un punto de quiebre. Para una empresa, sus trabajadores, sus acreedores. Así es. Y nos deja pensando. Si un aviso diminuto sobre la rectificación de un nombre en un acta de defunción puede cambiar el destino de una herencia, ¿qué otros procesos silenciosos, enterrados en estas mismas páginas, están determinando hoy el futuro del comercio, la industria o el medio ambiente para las próximas décadas? Es una pregunta muy potente. ¿Cuál es el próximo gran conflicto social o la próxima gran fortuna que acaba de nacer disfrazada de un simple aviso legal en un diario?